hablar de un tema en esta mañana que se llama sin humildad en el corazón no hay quebrantamiento. Y Dios quiere, dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces las personas piensan que el quebrantamiento tiene que ver cuando hay una experiencia, por ejemplo, mucha gente dice, me traicionó tal persona y quebró mi corazón. No se refiere a eso. Es algo muy profundo que tiene que ver con el orgullo. El orgullo es el enemigo número 1 de la humildad y es lo que estorba para que Dios pueda crear un espíritu recto y limpio delante de Dios. Que podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Vemos, por ejemplo, en Jesucristo, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo venía meditando en el camino y yo decía, qué tremendo ejemplo nos dio Jesús. Más bien, qué tremendo ejemplo nos dio Dios a través de Jesús, en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Y digo, Él siendo Dios encarnado, decía que Él no hacía nada por su propia cuenta. Que lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Decía que Él no hablaba por su propia cuenta. Sin embargo, yo veo que, aunque Él era Dios, Él podría haber dicho, yo no tengo necesidad de orar, ¿o no? Porque yo soy el Todopoderoso. Sin embargo, vemos en todo momento en donde es, a veces la gente piensa que la humildad es como ser sencillo en cómo te vistes, en no tener dinero, en tener una casa pobre y todo ese tipo de cosas. Piensan que eso es ser humilde. Pero la humildad, puede haber personas con pobreza, que no tienen dinero y todo, y ser muy soberbios. No radica en una posición social ni en los bienes que tú puedas tener, es una actitud del corazón. Hay gente que es multimillonaria y que es muy humilde. Y gente que no tiene ni un peso en el banco y son exageradamente soberbios, ¿no? No tiene nada que ver tu posición social ni la condición en la que tú te encuentres. Es un pecado, es un problema que nace o que surge y que permitimos como seres humanos que nazca y se arraigue en nuestro corazón. Como les decía de Jesús, vemos en su caminar por este mundo, por eso Dios dice que para que nosotros nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? El anhelo de Dios y de Jesús es que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Él, ¿verdad? Que tengamos un sistema de pensamiento como el de Él, ¿no? Que tengamos la mente de Cristo. Y tú dices, ¿es un estándar o es algo imposible? Es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Porque Dios nos bendijo con su gracia y con su Espíritu Santo, que hace esa obra maravillosa en nuestros corazones, nos capacita y nos da el poder transformador, purificador, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón necesitan. Entonces yo veo a un Jesucristo
que aunque él era Dios, él para todo consultaba a Dios, ¿o no? Él oraba. Para hacer algún milagro, aunque él tenía el poder, no decía, a ver, en la multiplicación de los panes, no dijo, a ver, ya multiplíquense o algo, ¿no? Oró y dio gracias y dijo, yo sé que tú siempre me oyes o me escuchas. Y oraba. En todo momento vemos a un Jesucristo en una intimidad y en una dependencia con Dios, que iba a un lugar apartado y ¿qué hacía ahí? Oraba. Antes de la crucifixión, él fue a prepararse, no dijo yo soy todopoderoso y yo puedo. ¿O dijo eso? Humildemente oró y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese momento él estaba con un espíritu quebrantado. ¿Quebrantado en qué sentido? Que él reconoció en ese momento que él quería hacer la voluntad del Padre, que no se hiciera su voluntad, sino la suya. Él estaba siendo sensible y obediente a los designios y a la voluntad del Padre. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se ha cumplido mi anhelo, sino el tuyo. Y dice que entre su sufrimiento y toda su agonía era más intensa, oraba más intensamente. Ahora yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú tienes esa dependencia con Dios? Si nosotros no somos como en ese sentido, de buscar esa sabiduría, esa dirección, esa fortaleza, ese poder, esa llenura y todo lo que necesitamos de parte de Dios para nosotros, entonces somos personas orgullosas. En la palabra dice Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona orgullosa o soberbia es una persona que piensa o que confía en sí mismo, ¿no? A lo mejor yo me puedo levantar y decir, pues hoy no estudié, hoy no oré, ni nada, pero pues con tanto que ya he leído y lo que conozco de la palabra, pues ahí cualquier mensaje me puede sacar de apuros el día de hoy. Eso sería arrogante y soberbio de mi parte, porque no son los años de experiencia, no es el conocimiento que uno pueda tener, no son las habilidades, no es la destreza. Jesús, siendo Dios, pasaba tiempo en oración. El orgullo me independiza de Dios, me hace autosuficiente, ¿no? Es como si yo vengo y toco sin orar y digo, ay, pues llevo 80 años tocando el teclado, ¿cómo no voy a saber hacerlo? Tengo toda la experiencia del mundo, ensayo 20 horas diarias, hasta con los ojos cerrados ya puedo tocar, no necesito ya todas las letras, me las sé de memoria, no necesito eso. No es lo que Dios quiere. Yo puedo saber mucha palabra, puedo tener mucha experiencia y ser una mala madre,
ser una mala esposa, ser un mal proveedor, ser un papá violento, indiferente, insensible. Puedo ser una persona que destruye sus relaciones en el trabajo, que no es buen compañero o buena compañera, ser egoísta, ser duro, insensible, etcétera. Creerme mejor que los demás y pensar que yo puedo y que yo sé más que otros. Confiar en mis habilidades, en mi conocimiento. Es importante que tú a tus hijos les enseñes a depender de Dios. Porque muchos creen que si estudian mucho, son muy inteligentes y que si sacan 10 es por ellos. ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio la inteligencia, la retención o la salud? El que pueda concentrarse, las habilidades, todas las cosas, todo proviene, todo absolutamente de Dios y no de nosotros. Pero el ser humano creyente o lo más peligroso es que el que no conoce de Dios está acostumbrado a ser autosuficiente e independiente. Pero lo grave es cuando llega la autosuficiencia y la independencia dentro del pueblo de Dios. Necesitamos la dirección y la sabiduría de Dios para todo. Yo oro hasta para cocinar y le digo a Dios, dame sabiduría, dame sazón, que no me salga ni muy salado ni muy insípido, que sepa rico. Bendice estos alimentos, purifícalos, adiestra mis manos. No es cuestión de religión, Dios. Es que de Él depende y proviene absolutamente todo. Si tú oras, aunque diga uno, es bueno reconocer que somos incapaces para hacer algo. Es bueno. Pero lo malo, podemos caer también en orgullo. El decir no puedo o no soy apto también puede ser orgullo. Y les voy a decir por qué. Porque también eso denota que independencia y que yo estoy confiando en qué. En lo que yo puedo hacer. Y estoy diciendo, uno puede ser orgulloso diciendo yo puedo y no necesito orar ni estar leyendo todo el tiempo la Biblia ni estar metido ahí para hacer lo que yo puedo hacer. Mucha gente dice no oro ni leo y Dios me usa y creen que están haciendo bien las cosas porque pudieron, entre comillas, ejecutar algo para Dios supuestamente, pero eso no fue para Dios, fue para sí mismo. Porque cuando es algo para Dios hay una preparación previa en el corazón, en el espíritu, en el alma. Ahí es donde yo me preparo, en esa intimidad, en derrotarme delante de Dios todo el tiempo y decirle, Señor, te necesito. No puedo, no soy nadie sin ti. Necesito que tú me capacites. Necesito que tú me des esa dirección, porque también cree la persona arrogante, orgullosa, que dice, es que no sirvo para nada, no sé hacer nada, soy incapaz y no puedo. Y piensa que eso es ser humilde, y eso es ser arrogante, repito, porque tú estás confiando en ¿qué? En lo que tú puedes hacer. Pero cuando tú vienes a Dios y pones a sus pies tu incapacidad, tu reconocimiento que Él puede hacer todo en ti, que es su poder perfeccionado en tu debilidad, es reconociendo que yo
no puedo, que yo soy débil, pero mientras tú pienses yo puedo, yo hago bien las cosas, yo soy inteligente, me están desperdiciando, soy guau, ¿no? Les estoy haciendo un favor de servir y de estar aquí, ¿no? O que cuenten en la empresa con mis servicios. Les hago el honor de mi presencia, ¿no? O en un matrimonio, que la mujer se siente más capaz que el hombre, ¿no? Y dice, pues yo no te necesito, yo puedo sola, ¿no? O que el hombre se siente, pues yo también soy aquí, tú haces lo que yo digo y etcétera, ¿no? O hay hijos que son soberbios y arrogantes y que desafían la autoridad de los padres. Pero ¿en dónde nace todo ese desafío, ese caos, esa guerra? En el corazón del hombre. Dice en Santiago de dónde vienen los pleitos y las guerras. No es de vuestros propios corazones, que ahí combaten las pasiones y todas las cosas. ¿No nacen ahí las guerras y todos los problemas? No es culpa de Dios. Es una guerra, una enemistad, una rebelión y una arrogancia y una soberbia y un orgullo que el hombre tiene en contra de Dios. Y vean lo que dice en el libro de Isaías. Me impacta mucho esta cita. Vamos a Isaías 66, versículo 2. Él está hablando aquí, Dios, que a él no le interesa habitar en un lugar hecho por los hombres, ni estar limitado a 4 paredes o algo. Él desea, ¿saben qué? Habitar en el corazón del hombre. Pero ¿en qué tipo de corazón quiere Dios habitar? Y vean lo que dice en Isaías 66, 2. Dice, mi mano hizo todas las cosas, todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu. ¿A quién mirará? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Que qué? Que tiembla a mi palabra. No nada más que la oye, sino que toma en serio su palabra. Yo puedo estar escuchando y saber muchas cosas de la Biblia, pero realmente no es algo que esté impactando mi corazón, ni que yo lo viva, experimente, ni nada. Yo puedo estar viviendo en mi matrimonio, haciendo todas las cosas como automáticamente, pero no para honra y gloria de Dios. Tú puedes honrar y glorificar a Dios cuando estás cuidando a tus hijos, instruyéndolos, cuando estás lavando, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo de ese hogar un hogar. La mujer sabia edifica, ¿no? Edificar es no tanto preocuparnos en la construcción de la casa, sino en crear ese hogar, un ambiente de calor, de amor, de intimidad. Pero tú no lo vas a poder lograr, ni yo, si no es con la presencia de Dios en mi vida. Sin el Espíritu Santo que me capacita, que me guía. Sin el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, paz, gozo. Y todo ese fruto es algo que crea un ambiente y puede impregnar un hogar de algo agradable o no, confortable. Un lugar en donde tus hijos se puedan sentir seguros,
contentos de llegar y no decir, ay, no, yo no quiero llegar a mi casa porque puros pleitos entre mis papás, o nada más llego y en vez de que me pregunten cómo te fue, ya están, y quítate y ensuciaste, y ándale, pon tus cosas en orden y ¿no? Donde no se sienten como amados, de decir, ay, qué bueno que llegaste, que Dios te trajo con bien, ¿no? Un abrazo, un beso, etcétera. Y mucha gente puede decir, pues es que yo no recibí ese amor, o yo no sé amar o algo. Pues ¿sabes qué? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos capacita y que derramó de su amor, que fluye con libertad, puede fluir con libertad a través de nuestra vida. Pero para obtener todos esos beneficios y que Dios viva en mi corazón, necesito que pensamos que tú realmente eres pobre en espíritu. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. 1000 veces dichoso o permanentemente feliz el que reconoce su necesidad de Dios. Yo llevo muchos años en esto, mis hermanos, más de 30 años. Yo venía orando y le decía a Dios, yo no sé nada, no te conozco, Dios. Conozco, yo creo que revélate a mi vida, Padre. Yo quiero realmente conocerte, Señor. Y que tú te manifiestes, Padre, en nuestros corazones. Y que al ser revelado tú podamos amarte, podamos obedecerte, pueda haber ese cambio en nuestro interior. Que no nos conformemos de ser las personas que somos. Muchos se han conformado y dicen, ya sí estoy bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el hombre y la mujer, los padres pueden decir, todo está bien. Y no estamos buscando la guianza, la sabiduría, o sea, necesitamos, la única manera de poder tener la mentalidad, la mente de Dios, los pensamientos, la perspectiva, y poder vivir en humildad, sin orgullo, sin pleitos y todas las cosas, no lo vamos a poder hacer sin Dios. Pero tú puedes decir, yo oro todos los días y yo leo. Necesitamos cultivar porque, por ejemplo, yo veo a las personas aquí que tienen negocios de X producto. La empresa, ¿qué hace? Les da cursos, capacitación y un montón de cosas para que puedan conocer el producto o los productos y poderlos ofrecer o no. Y conocer y dar un buen servicio, etcétera, y todo esto. Y van escalonando, van ganando premios, van ganando ciertas situaciones y todo. El desconocimiento de Dios mediante su palabra nos hace fracasar. Ahorita, por ejemplo, los que tienen hijos pequeños pueden creer que todo está bien, pero tú verás si está bien cuando tu hijo tenga 18 años o un poco menos. Va a aflorar lo que realmente tú sembraste. Y puedes decir, es que no, si era tan tierno, y te va a decir, tú cállate, no te metas en mi vida, te odio, te desprecio. Y alguien de chiquito que te besaba, que te decía, ay, te amo, te quiero, ¿no? O a lo mejor no llega a rechazarte,
pero puede fracasar en su relación matrimonial, puede fracasar en otras áreas de la vida. Aquí dice que Dios va a mirar ¿a quién? Al pobre, al que reconoce que necesita a Dios como al aire para respirar. Y no es el fanático. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que se estremece, que se emociona, que causa un impacto de arrepentimiento, de decir ya, sí, reconozco que soy esto, ¿no? El que es orgulloso cree que en todo está bien y que no tiene nada como de qué arrepentirse o qué cambiar. Y a veces Dios tiene que utilizar el quebrantamiento. A lo mejor hace que se destruya tu matrimonio, permite, pero no porque Él haga que se destruya, sino permite, es algo que uno provocó, ¿no? Pero a veces Dios permite una enfermedad, una crisis financiera, un fracaso en el trabajo, en lo que sea, permite muchas cosas, hace muchos intentos por salvarnos de nuestro orgullo, de esa independencia. Porque Él nos ama. Entonces, Dios no puede avivar o hacer un corazón que sienta, que esté sensible. Por eso hay tanta apatía en nuestra vida, en nuestro servicio, en todo, hay enfriamiento. Podemos hacer, como les decía yo, las cosas como en piloto automático. Pues ya yo sé hacer esto, aquello, lo otro, lo hago, tan y ya, ¿no? Pero no es realmente una experiencia íntima, profunda, con el Creador que hizo los cielos y la tierra. No es algo que realmente me haga vibrar y que yo pueda ser utilizada o utilizado para impactar el corazón de los oyentes. O que pase algo. Dice, en la mañana que estábamos orando en la reunión de oración que tenemos previa a la reunión, recordaba esa cita que dice, de Corintios, que dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Su Espíritu Santo es ese tesoro. La excelencia y el poder provienen de Dios, no de ti. Y es triste, no sé qué sentirá Dios cuando nos ve así, ¿no? Ay, pues yo puedo. Y yo voy a hacer esto así. Y así, ¿no? Y en su infinita misericordia, ¿cómo nos va dejando, ¿no? Hasta que llega un momento en que por amor interviene haciendo cosas. Y a veces está tan endurecido nuestro corazón que ni aún así aprendemos la lección. Que Él intenta darnos. El quebrantamiento es una obra del Espíritu Santo. No es algo que uno provenga de nosotros. Él despierta ese deseo en nuestro corazón a un cambio. Me hace sentir incómoda con la vida que estoy llevando. A no conformarme, a decir, no estoy bien, no quiero esto para mi vida, yo quiero más de ti, Señor. Y es cuando Dios hace algo especial en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Pero solamente lo puede hacer si nuestros corazones están en paz con Dios. ¿Y a qué me refiero en paz con Dios? Que estemos arrepentidos y que reconozcamos
que no estamos haciendo ni hemos hecho lo que necesitamos hacer. Y no por obligación, sino por amor, reconociendo mi necesidad de Dios. Si no hay esa humildad, si no hay ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, pues va a haber, como yo les decía, apatía. O sea, todo nos va a hacer pesado, ¿no? A las mujeres en el hogar, ay, qué pesado lavar, ay, qué fastidio esto, lo otro, aquello, ¿no? En la iglesia, ay, no estoy tan cansada y tengo que venir a hacer el aseo, o tengo que ir a la alabanza, o tengo que predicar, o tengo que dar una clase de niños. Y ahí como lo veo como una carga, o me siento como con apatía, como decir, otra vez, ¿no? Puede haber mediocridad en cuanto a mi relación con Dios. Y eso repercute pues en toda mi vida, en relaciones y en todo lo que yo haga. Y hay hacia esa frialdad hacia el Señor. Dios puede cambiar todas las cosas, pero yo necesito reconocer que hay esto en mi vida. Si yo sigo pensando y sintiendo que estoy bien, Dios no puede transformar mi corazón ni hacer nuevas todas las cosas. Podemos creer, como yo les decía, que estamos haciendo bien todas las cosas. Y Dios quiere ablandar nuestro corazón y que podamos empezar a caminar humildemente con Él, que podamos empezar a ser sinceros los unos con los otros, que podamos ser honestos con nosotros mismos y que podamos ver realmente lo que hay en nuestro interior. O sea, Dios quiere limpiarnos. Y quiero que me acompañen para ejemplificar bíblicamente al primer libro de Samuel, capítulo 17. Hay una historia conocida de Goliat y David. Y al estar orando, Dios me recordó esta historia para ejemplificar, y yo decía, pero voy a hablar del orgullo y del quebrantamiento, y como que no le encontraba una como relación para ejemplificar, y al meditar y al leer en esta historia dije, gracias Dios, es exactamente el ejemplo que yo necesitaba para mi vida, ¿no? Para poder entender primeramente yo de lo que Dios estaba hablando y mostrando en mi corazón, ¿no? Entonces estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son 2 metros 97 centímetros, o sea, casi 3 metros de altura, imagínense. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante
de él. O sea, aparte de la estatura, aparte de toda su armadura, iba un escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y toda Israel estas palabras del filisteo, ¿qué? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Pero por qué se turbaron y tuvieron gran miedo? Porque ellos no pusieron su confianza en Dios, ¿sí me explico? Eran autosuficientes. Había orgullo en su corazón. No eran personas que dependieran de Dios, ¿sí me explico? Ellos que pensaron: no, este mide casi 3 metros y todo esto, no, a cualquiera lo puede matar, nada más haciéndole así. ¿Ellos en dónde pusieron sus ojos? En su fuerza. ¿Y qué dijeron? No se puede. Tengo miedo. Empezó su corazón, no, y se empezaron a turbar, a alterar y tuvieron, dice que no miedo, sino gran miedo. Se acobardaron porque pusieron su confianza en sus propias fuerzas y en sus propios recursos. Y entonces, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Nos brincamos al 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, él era pastor de ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Lo que quería, eso es lo que hace el enemigo, trata de traer presión, presionarte, intimidarte, ¿no? Pero si nosotros confiáramos en el poder de Dios, no habría nada que, ¿qué? Si creyéramos realmente que, ¿por qué creen que se llama, aquí en las escrituras denomina a Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones? Decimos, Él pelea nuestras batallas, y lo decimos de dientes para afuera. Pero si vemos una dificultad, una situación en que decimos: no voy a poder resistir, esto me va a acabar, este problema no lo voy a poder enfrentar ni solucionar, ¿no? Si se mueren mis hijos o se muere tal persona o algo, es algo que no voy a poder soportar. Si me diera cáncer o me pasara esto, no lo podría soportar. Si me dejara mi esposo o mi esposa, no lo podría soportar. Y pensamos muchas cosas y nos dejamos intimidar. Y estaba así presionando, ejerciendo, intimidando durante 40 días. Y así es el enemigo, está así. Y ya que la gente está toda paniqueada, mal y todo, dale estocada final, ¿no? Cuando está uno más vulnerable.
con Jesucristo llegó cuando esos 40 días, aquí este hombre, ¿se dan cuenta la similitud? 40 días estuvo ahí duro y dale. Satanás llegó al final del ayuno de Jesús, al día 40. Y llegó, dice, él pensó, ahorita está más vulnerable, débil, sin comer, sin tomar agua y todo. Va a ser fácil que yo lo destruya ahorita, ¿no? Y sin embargo, él no estaba debilitado, aunque no había comido, ni bebido agua, ni nada. Estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios para resistir y reprender al diablo. Dice en el versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y hablaba las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, poniendo su confianza ¿en quién? En sí mismos. Y por eso les daba miedo y huían. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Ahorita que estaba leyendo, se me vino algo que quiero decirles antes de que se me olvide. Mucha gente piensa que el valiente es valiente por sí mismo, pero el valor proviene de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, o sea, esa fe, esa dependencia, esa confianza de David en Dios lo hizo ser un joven valiente. Que no o sea, él no vio la estatura, no vio las circunstancias, pero eso se produce de una intimidad con Dios. Dice que la fe, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Yo no puedo tener fe, no puedo ser valiente, no puedo ser, si no hay un alimento espiritual consecutivo, progresivo en mi vida. Pero no solamente es el alimento, sino orar y pedir a Dios, revélame tu palabra, porque lo puedo leer como si fuera un cuento de historias y que no provoque nada en mi vida. Pero si yo le pido, revélame, muéstrame, enséñame, dame entendimiento, comprensión, quebranta, toca, impacta mi vida y mi corazón a través de lo que yo voy a leer, Padre. Haz tu obra en mi corazón, transfórmame. Es diferente a que si yo nada más agarro la Biblia y me pongo a leer de corrido como si fuera cualquier historia. Dice en el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, él no estaba pensando en un reconocimiento, en impresionar a los demás. Él quería, que el pueblo fuera rescatado de esa vergüenza, ¿no?, en la que ellos se encontraban. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces, bueno, dice en el 28, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Otro orgulloso y soberbio, ¿no? O sea, pensando, tú eres tan insignificante. El que es orgulloso piensa que los otros son menos, ¿no?, que los demás. Y él le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, tú vienes de morboso, de curioso, de metiche, ¿no? Imagínense qué tremendo. Aquí hay varios ejemplos. Vemos el ejemplo de Goliat: confiaba en sí mismo, era orgulloso, soberbio, creía que podía aplastar a cualquiera. Los hermanos pensaban que él iba nada más de chismoso. Aquí dice tu soberbia, ¿no?, y tu corazón, tu malicia de corazón, ha venido a ver la batalla, ¿no? 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, vean la seguridad, pero él no estaba seguro en qué, en sí mismo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra. Ese es el sistema de pensamiento de muchos, ¿no? O sea, tú no vas a poder porque no tienes experiencia, no eres un hombre de guerra. Cuidado, o sea, muchas veces, repito, confiamos en cuántos años llevo haciendo tal cual cosa, ¿no? Puedo tener yo más de 30 años manejando y perderle. Mi papá siempre, o sea, mi hermano quería una moto y mi papá le pagó primero un curso, o sea, no le negó la moto, pero le pagó primero un curso para que aprendiera a manejarla. Con uno que era de la policía, que él adiestraba y entrenaba a los de la policía y hasta sabía hacer acrobacias y todo, ¿no? Y le dijo: mi papá, yo no quiero que aprendas como para lucirte, sino para que aprendas a manejar y a tenerle respeto a la moto. El día que tú le pierdas el respeto a la moto, ese día te vas a matar. Cuando nosotros creemos: ay, yo la domino bien, y le meten a la velocidad que sea, ¿no? O yo puedo llevar muchos años manejando y lo que sea. De eso no depende. Yo, sabes que cada vez que me subo al coche, yo encomiendo mi vida y a los que van conmigo a Dios. Y aunque llevo muchos años manejando, le digo: Señor, dame habilidad en mis manos, sabiduría, inteligencia. Le pido prudencia, porque luego también es uno imprudente, ¿no? Y muchas cosas.
no me subo en automático y decir, ay, pues ya, ¿no? Y puede ser una vida en automático de decir, ¿qué vamos a comer? ¿No? Tener esa seguridad de a ver qué se me antoja o algo, ¿no? Pero a veces Dios dice, y te probé y te afligí, te hice tener hambre, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Y yo procuro ya no en automático, ¿no? Sino reconocer antes de comer y decir, gracias Dios por ser tan bueno conmigo. Reconozco que hay mucha gente que no tiene absolutamente nada que comer, sea una tortilla, sea frijoles, sea huevo, lo que sea, pero es una gran bendición. No te acostumbres, ni confíes, yo tengo porque trabajo mucho, yo esto, yo lo otro, porque puede la vida dar muchas vueltas y no sabes qué es lo que pueda pasar. Tú no dependes ni de tu trabajo, ni de tu esfuerzo, ni de nada. Tú dependes de aquel que todo lo puede. Entonces dice, y dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Eso pudo haber creado temor, inseguridad o miedo, pero cuando hay fe, él no escuchó otras voces. Dios quiere que tú aprendas a escuchar solamente la voz de Dios. Él creyó y confió en lo que Dios iba a hacer. Y le dijo, tú no podrás ir contra él para pelear con él, porque tú eres muchacho. O sea, tampoco tenía que ver, como les decía, la experiencia, los años. Él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. O sea, parecía aquí que él dice yo lo hacía, pero también lo que me impacta es que cuando un corazón está cerca de Dios, es un corazón que ama lo que Dios ama. Podría haber dicho, yo poner en riesgo mi vida por un animal, o decir, pues que se complete la cadena alimenticia, ¿no? Si el pobre animal tiene hambre, pues que se coma la oveja, ¿no? No, él defendía con su propia vida. Dice, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David. Aquí vemos que él no estaba haciendo alarde como los otros, ¿sí? Dice, Dios me ha librado de las garras del león. ¿Se dan cuenta? Él reconoció que no fue su fuerza, no era arrogante, no era orgulloso, no era soberbio. Era un joven con un espíritu humilde y quebrantado. Un corazón que dependía y que reconocía que no era su éxito, ni su fuerza, ni su poder. ¿Qué era qué? Que Dios lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. No fue su inteligencia, no fue su astucia, no fue su sagacidad, sino que fue Dios, el poder de Dios. Dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Su confianza estaba depositada en Dios, 100%. Pero tú no puedes ser una persona así si no pasas tiempo delante de la presencia de Dios, en oración, en meditar la palabra, en practicar, en vivir. Y aquí dice, y dijo Saúl a David, ve
O sea, cambió, cómo lo cambió, cómo la convicción de David impactó al corazón de Saúl. Tú eres de las personas que te dicen cosas y dicen, ay, sí es cierto, no voy a poder, tienes razón, y hacen que retrocedas. O eres de las personas que tiene bien puesta su confianza y su fe en Dios y que hace cambiar de parecer al que te quiere amedrentar. Cambió su mentalidad de Saúl y dice, y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, la gente a fuerza quiere, él está confiando en el poder de Dios y la gente ¿qué hace? Quiere, te incita a que tú tomes otro tipo de recursos, ¿sí me explico? A que desvíes y que pongas tu confianza en el dinero, en otras cosas, en todo, ¿no? Te dicen, no, sí está bueno que confíes en Dios, pero también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia, ¿no? Eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura. También dice, no se mueve una hoja si no es por la voluntad de Dios, tampoco lo dice en ninguna parte de la Biblia. Aunque es una gran verdad. Pero la gente te incita ¿a qué? A que tú eches mano de, no, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que agarrar y tomar tus recursos. Tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y sí hay muchas cosas que nosotros debemos hacer y capacitarnos y todo. Yo no digo que no trabajes, que no estudies, que esto, lo otro, ¿no? Pero no poniendo tu confianza, ni basando tu éxito, ni poniendo tu esperanza, que eso dependerá lo que tú puedas lograr obtener. Aquí él ya dijo, Dios va conmigo y le dice, no, a ver, ponte protégete, no, ponte aquello y lo otro, ¿no? Tú cuando eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, todo lo demás te estorba, porque sabes que estorba para los planes y propósitos de Dios. Y él se sintió incómodo y dijo, no, yo no me pongo. No fue porque fuera imprudente, o sea, le estorbaba y decía no. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo pensar como el mundo. Yo no puedo poner mi confianza en lo que el mundo confía. Ni mi felicidad, ni mi paz, ni mi gozo, ni nada depende de esas cosas. Yo no puedo, porque nunca lo practiqué, dice, y David echó de sí aquellas cosas, que nada me estorbe, que nada opaque, ¿sí me explico? Que nada opaque la gloria y el poder de Dios, porque luego la gente se lo adjudica a que es que es una eminencia de médico, fue el médico que es guau el que te salvó. Si no hubiera sido por ese médico, tú habrías muerto. Y la gente pone su confianza en ese médico, en ese abogado, en sus recursos materiales. Como en el COVID, no me morí porque tengo buenas defensas. Porque Dios te preservó la vida, así le plació. Versículo 40. Tomó su cayado en su mano
y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué? Le tuvo en poco. El que confiaba, no, pues yo mido casi 3 metros y así yo creo que se veía, ¿no? Lo piso, ¿no? Vengo con toda mi armadura y este pobrecito, viene desprotegido, ¿no? Yo creo que le dio hasta como, ay, pobrecito, ¿no? Lástima o algo, ¿no? No me va a durar pero ni un minuto. Lo voy a aplastar y lo voy a despedazar. Qué ingenuo, ¿no? Estaba confiando en sí mismo. La autoconfianza o la confianza en sí mismo, porque muchos dicen confía en ti está el poder, en ti está esto, en ti está todo, ¿no? La mente es poderosa y puede hacer guau y no sé qué tanto, ¿no? Equivaldría a esto. Y dice, o confía en ti mismo, tú puedes. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿no? De hecho, como el concepto que la gente tiene, ¿no? Luego a veces ven a una mujer o un hombre guapo y dicen, es un inútil, ¿no? Está guapo, con buena presencia, no ha de saber hacer nada. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará, no dice yo voy a poder o algo, dice Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente de él, sino dice que de los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, ¿cuál era su motivación? ¿El premio? ¿El ser famoso? ¿El darse a conocer? ¿El ser exitoso? ¿El que todo el mundo supiera, no, David hizo esta proeza o algo? Él lo que quería, dice, y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Mucha gente piensa es casualidad, es suerte, son cosas del destino.
La gente dice, tú forjas tu propio destino y muchas cosas, pero ¿sabes qué Dios hizo? Efectiva esa piedra. Le dio la dirección perfecta en el único lugar donde era difícil atinarle, ¿no? Y no fue buen tino. Fue Dios dirigiendo y dando esa estocada y la fuerza y la potencia necesaria para ¿qué? Para matarlo. Dios le dio la victoria. ¿A ti no te gustaría que la gente viera en tu vida y tú dar a conocer no tu vida, no tu fe, sino el poder de Dios? Creer que de Dios es la batalla y que Él va a entregar a tus enemigos en tus manos. Pero cuando hay humildad, no es lucha de poderes, no es a ver quién vence y quién gana, a ver quién tiene la razón, porque eso son reacciones o pensamientos de un corazón orgulloso. Un corazón humilde no piensa en tener la razón, en ganar, en ser elogiado, en tener éxito, fama, la gloria. Un corazón humilde piensa, yo voy a hacer esto para que vean la misericordia, la fidelidad, el amor y el poder de Dios en mi vida. Voy a trabajar y esforzarme para que vean que Dios puede cambiar y transformar un corazón en alguien diferente, en una persona trabajadora, en una persona íntegra, honesta, y que el mundo pueda ver lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Pero mucha gente dice, soy hijo de Dios, y podemos ser como los fariseos, ¿no? Te doy gracias porque no soy como este, ¿no? Sin embargo, el pecador, el publicano, se golpeaba y ni siquiera podía levantar la cabeza y decía, sé propicio a mí, pecador. Reconocía que no podía, no era autosuficiente, reconocía su condición delante de Dios. Un corazón quebrantado y humilde depende de Dios, creyendo que Dios le puede dar el poder para lograr cualquier cosa. El que es inconstante, cuando tú estás apegado a Dios, te ayuda ¿a qué? A ser constante. El que tiene mal carácter va y se derrota delante de Dios y le dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, no como el otro, y ayúdame. Pero si no hay humildad, tú y yo no vamos a poder reconocer jamás quiénes somos, ni de qué tenemos necesidad, porque la mayoría de la gente piensa, teniendo salud, dinero y amor, ya la hice, ¿no? Y entre más cerca estamos de Dios, reconocemos como hoy, ¿no? Que necesito renunciar a mi orgullo, a mi soberbia, a mi autosuficiencia, y creer que yo no tengo la capacidad. El jueves veíamos algo, no me acuerdo ahorita el tema, pero yo les decía que no es autocontrol o dominio propio. Bueno, no, sí es dominio propio a través del Espíritu Santo,
fuerza de voluntad, perdón. Mucha gente dice, es que ten fuerza de voluntad, y si tienes fuerza de voluntad lo vas a poder hacer. Es diferente la fuerza de voluntad al dominio propio, que es un poder real, permanente y efectivo que proviene del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer y derrotar el orgullo. Poder ser personas, porque Él es el que trae la convicción. Su ministerio es ese. Dice que Él vino a este mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy venía orando y le decía a Dios, Señor, convénceme de mi pecado. Que yo pueda ser sensible y que pueda ver lo que tú ves y lo que yo no puedo ver. Lo que yo no puedo aceptar, lo que yo no puedo creer de mí misma. Dice la palabra que no nos tengamos en más alto concepto de nosotros mismos, ¿no? Y que estimemos a los demás como superiores. Los valores, el sistema de pensamiento que tenemos que aprender de Dios es completamente opuesto al sistema y a los valores que gobiernan y que rigen este mundo. Hoy necesitamos, para poder tener un corazón de carne, un corazón sensible, necesitamos y temblar delante de su palabra. Necesitamos la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Que podamos vivir un estilo de vida digno del Señor. Una vida que diga, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, destruye mi voluntad, mi autosuficiencia, para que la vida del Espíritu Santo dé esa fragancia y la vida de Cristo que pueda manifestarse a través de mí. Y para terminar, ahorita me acordé también de la mujer que llegó. Hay otro ejemplo de otro personaje, ¿no? De Simón, el curtidor, que está Jesús en su casa y llega la mujer que derrama el perfume en sus pies. Y él piensa, si supiera qué clase de mujer es esta y quién le toca, arrogante, ¿no? Con un sentimiento de superioridad. Sabes que aquí todos somos pecadores, todos estamos igual delante de Dios. Como Ulises luego le decían, las trabajadoras sociales iban y lo consultaban, le pedían consejos, etcétera, ¿no? Y ellas se sentían como mejores y Ulises le decía a una, por la misericordia de Dios, tú no estás presa. Porque si se castigara la mentira, si se castigara el soborno, si se castigaran, o sea, muchas cosas. Y también a mí me cayó el 20 cuando estaba leyendo donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo dije, se oye feo, pero todos somos delincuentes delante de Dios. Y estamos presos en la cárcel del orgullo, del miedo, de muchas cosas. Y Jesús vino a morir en una cruz, a derramar su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos libertad.
y el perdón de nuestros pecados. Él no solamente te perdona, sino que Él hace una obra completa. Él te perdona, por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Hace una obra integral completa en espíritu, alma y cuerpo, porque también nos dará un cuerpo glorificado cuando Él venga o cuando estemos en su presencia. Hace una obra completa. O sea, ¿no te emociona eso? ¿No te da esperanza? Que no importa en el estado en el que tú te encuentres, Dios es todopoderoso. Y si tú y yo nos humillamos delante de Dios y somos humildes y reconocemos nuestra incapacidad, nuestra necesidad delante de Él, Él puede hacer cosas gloriosas en tu vida, maravillosas. No solamente restaurar nuestra comunión con Dios, sino puede ser restauradas nuestras relaciones rotas, nuestra familia, amistades, situaciones de trabajo, porque si tenemos la mentalidad, Él dice que tenemos que perdonar y ser buenos trabajadores, serviciales y todo, dice que aún con los difíciles de soportar. Imagínense que si tú tienes pero eso es para el mundo es ser tonto. Imagínate que tengas una persona que te esté muele y viendo nada más cómo te estorba, cómo te hace sentir mal, cómo esto y lo otro. Y tú le respondes con bien. Dice que no paguemos mal por mal, ni seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Imagínate. Pero por orgullo decimos, no, yo no me voy a dejar. Pero cuando tú haces en obediencia y en fe lo que Dios dice, Dios toma cartas en el asunto. En un matrimonio igual, que esté de grosero, de esto, del otro, el esposo, y tú, sí, mi amor, aquí están tus chilaquilitos con tu costilla y todo, mi vida, mi cielo. Dios toma cartas en el asunto, o lo cambia o se lo lleva. Y termino con un ejemplo que me acordé que me venía platicando Ulises. Fíjense que un pastor estaba tenía una iglesia, no sé si era muy grande, pequeña o cómo, pero estaba en esa iglesia y uno de los congregantes le dijo, señor, pastor, yo le dono o ofrendo a Dios mi terreno y se lo doy para que edifique ahí una iglesia grande y todo y así, guau, ¿no? Entonces pasaron los años, el tiempo, y se edificó una gran iglesia ahí. Y de repente él llegó con autoridades y todo y dijo, este terreno es mío, aquí están los papeles y todo, y yo quiero que lo desalojen. Y él le dice, no, pero es que tú lo diste para la obra, que no sé qué, se lo diste a Dios. No, este es mi terreno, delante legalmente y todo, fuera. Y pues aparentemente ganó legalmente, como ahorita lo que están haciendo con el refugio de los perros, ¿no? Nada más que él sí lo dejó con papeles. Y aún así están pasando por encima de lo legal, ¿no? Pero en este caso, él le creyó a este hombre y edificó una gran iglesia y todas las cosas.
Y entonces tuvieron que desocupar y se fueron. Y él y su familia se fueron a vivir ahí. Han de haber dicho, no, pues pues ahorita ya todo lo que tengo, ¿no? Es mío, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Un día de repente ellos estaban dormidos y de repente explota un tanque de gas, el boiler, se incendia, no sé, la estufa, bueno, hizo todos los tanques del gas y toda una mega explosión y todos se murieron. Dios no puede ser burlado. Y aunque tú creas que estás en desventaja haciendo la voluntad de Dios, Dios pelea tus batallas. Cuando tú haces lo que Dios dice, de vencer el bien con el bien, el mal, Dios nos respaldará. Pero ¿por qué hay divisiones y hay problemas en el hogar, en nuestra propia vida, en todos lados, problemas en el trabajo, en todo? Porque el orgullo sale. No te dejes, tú puedes, tú tienes la razón, no se va a salir con la suya, yo les voy a demostrar, ¿no? ¿Y Jesús qué dijo? Cuando le insultaban y le hacían un montón de cosas y todo, dice que los calumnias y todo, dice que no contestaba con maldición, le maldecían y no contestaba con maldición. Dice que fue a la cruz como un cordero, que fue llevado como un cordero, a la que enmudeció, no abrió su boca. Cualquiera podría haber dicho derrotado, fracasado, dejado, débil, sin fuerza. Pero dice la palabra que el que domina o controla sus emociones, su espíritu, es más grande y más poderoso que el que conquista una ciudad. Ese es el verdadero poder. Padre, en esta hora, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Reconocemos que no es por nuestra fuerza, no es nuestras habilidades, no es nuestra experiencia. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. Perdona nuestros pecados. El orgulloso generaliza los pecados. El humilde reconoce específicamente lo que hay en el interior. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que traigas memoria a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, nuestros pecados, revela nuestra condición, quebranta nuestro corazón. Tal vez está tan endurecido que no podemos reconocer lo que hay adentro de nosotros mismos, Señor. Estamos endurecidos, somos insensibles, indiferentes, Padre, pero ya no queremos seguir igual, Señor. Ayúdanos, Padre. Obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, trayendo esa convicción. Haz esa obra, Espíritu Santo, que pueda hacer esa obra en nosotros, Señor. Ya no queremos ser iguales, Señor. Estamos cansados, o yo en lo personal. Yo anhelo, Señor, más de ti, Padre. Reconocemos nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, el orgullo, Señor, la soberbia, el creer que nosotros podemos hacer las cosas, Dios, confiando en nuestros recursos, confiando
en experiencia, en nuestra fuerza, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra inteligencia, en el conocimiento. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos 100% en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos ser personas que dependamos de ti, Señor. Que podamos pasar tiempo a tus pies, en tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti y poder amarte con todo nuestro corazón, como la historia de la mujer que llegó a derramar ese perfume y Jesús confrontó a Simón contándole otra historia de unos deudores y llegó al reconocimiento que ama más al que más se le perdona. Ayúdanos a tener conciencia de pecado, porque si nos sentimos buenos, no podremos desarrollar un espíritu de gratitud, reconociendo de cuántos pecados y de cuántas cosas tú nos has rescatado y nos has salvado, que has tenido mucho que perdonarnos y que tienes mucho por qué estarnos perdonando, Dios. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, Padre, en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, y obra y quema como ese fuego consumidor todo lo que estorba, todo lo que impide, Señor. Haz tu obra, Padre, en nuestro espíritu, quebrantando si necesitamos ser humillados, si necesitamos algo, Padre, pero no queremos quedarnos como estamos, no nos conformamos, Dios. No aceptamos, Señor, nuestra condición delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos apartado, que hemos vivido y hemos hecho muchas cosas en automático. Tú saca aún lo más profundo de nuestro corazón, Dios, y limpia, como decía David, y ve si hay camino en mí de perversidad. Límpianos con hisopo, Dios. Tú dices que el quebrantado y humilde es el que habita delante de ti, Señor. Queremos aprender a ser humildes. Enséñanos, guíanos, dirígenos, equípanos, convéncenos, en el nombre de Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios, en nuestra familia, Padre, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría, Señor, dirección, Padre. Que podamos darte un servicio con olor fragante. Que podamos ser sabios en guiar, en dirigir, en enseñar, en instruir a nuestros hijos. Ponemos nuestra vida, nuestro matrimonio, Señor, en tus benditas manos, Padre. Aún el tiempo, Dios, que podamos ser buenos administradores de ese tiempo que te pertenece. Ayúdanos a ser sabios en las finanzas, a ser generosos contigo, a honrarte y a darte tributo con nuestros bienes, con nuestras acciones, con nuestra propia vida, Dios, reconociendo que tú eres soberano y que todo te pertenece. Hoy rendimos aún nuestra propia voluntad. Ya no queremos hacer nuestra voluntad, Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a no seguir siendo obstinados, necios. Que no sea nuestra voluntad, Señor, sino que tú ejerzas tu propia voluntad en nuestra vida.
que nos des la fortaleza, la unidad y el poder para enfrentar y para vivir lo que tú quieres que vivamos y que hagamos, y que podamos resistir esa obra que tú harás con tus propias manos. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias por ser nuestro Dios y por nosotros aceptarnos como hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan un hermoso inicio de semana con la bendición de Dios. Sí, vamos a ponte de pie, vamos a exaltar al Rey de Reyes con esta alabanza. Señor, gracias te damos porque tú nos alistas para la batalla, Señor, y tú nos haces más que vencedores día a día. Dios,